Shelton. Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto estar junto a ustedes. También un placer estar junto a ti, Irma, en esta emisión, seguro que sí, del Noticiero Sabatino. Comencemos ya con los titulares de la jornada. Reportan 888 nuevos casos positivos a la COVID-19 en Cuba. Recuerda canciller cubano, 5º aniversario del encuentro en La Habana entre el patriarca Kirill y el Papa Francisco. Anuncia Consejo Electoral de Ecuador recuento de votos en 17 provincias de ese país. El comportamiento de la COVID en Cuba sigue siendo alarmante en el país a más de 11 meses de diagnosticarse los primeros casos y la última jornada no ha sido la excepción. Al cierre de este viernes se diagnosticaron un total de 888 nuevos casos positivos a la COVID-19 y fallecieron otras 4 personas como consecuencia de la enfermedad. En Cuba se reportaron 888 nuevos casos de COVID-19 al cierre de este viernes. 835 fueron contactos de casos confirmados. Lamentablemente, 65 más que en el día de ayer y una positividad de las muestras estudiadas de un 4,7%. Con este comportamiento ayer, pues ya el país acumula 2.124.774 muestras procesadas y 37.483 personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad. El especialista detalló además por provincias la situación de pacientes confirmados. Los territorios con mayores reportes resultaron ser La Habana con 433, Guantánamo con 111, Santiago de Cuba con 105 y Pinar del Río con 56. 866, disculpen, fueron autóctonos y 22 importados. Eso es lo que hace el total de 888. Y como pueden ver en el gráfico, y como yo dije inicialmente, pues un incremento, predominio de casos autóctonos, eso es lo que nos ha estado ocurriendo, pero un incremento en el número total de casos diagnosticados, que hablamos de 65 más, pero fíjense que es la cifra más alta que hemos tenido en los últimos 10 días. El director nacional de epidemiología explicó que de los casos diagnosticados, 426 de los 888 casos fueron positivos asintomáticos. Destacó también el especialista que fallecieron 4 ciudadanos cubanos. Declaró además Durán que este mes presenta cifras alarmantes de la pandemia en edades tempranas. Reiterar que febrero es un mes de mucha alarma. Supera el total de pacientes confirmados en el año 2020, que fíjense que fue de 1.282. En la isla mayor de las Antillas se han incrementado en los últimos días los casos de COVID-19. Es por ello que debemos de continuar cumpliendo con las medidas higiénico-sanitarias para frenar la propagación de la enfermedad. Ebelixet Tamile, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Más de 1.200 casos positivos a la COVID-19 se han atendido en el Hospital Militar Fermín Valdés Domínguez de la provincia de Holguín. El funcionamiento de una sala para el manejo de pacientes de alto riesgo ha permitido elevar la resolutividad en esa institución. Nunca fue tan grande el deseo de estar en casa. Cruzan el peligro de la mano de estos jóvenes en el Hospital Militar Fermín Valdés Domínguez de la provincia de Holguín. La apuesta por la vida crece en los momentos de mayor temor. No es esporádico. Algo que nos alivia a nosotros, en primera, los medicamentos, y segunda, el trato que se nos da. La sala para el manejo de pacientes de alto riesgo ha recibido a más de 70 positivos a la COVID-19. El estreno del espacio en enero pasado respondió a una decisión ministerial ante la evolución tórpida de algunos casos en el país.
Un seguimiento diferenciado detecta complicaciones de manera precoz. Acá en nuestra sala nosotros ingresamos a aquellos pacientes que tienen una edad avanzada, dígase pacientes que son mayores de 65 años, pacientes que tienen comorbilidades importantes, y también nosotros en esta sala priorizamos a aquellos pacientes que, aunque no tengan comorbilidades o sean pacientes jóvenes, son pacientes que por el mismo transcurso de la enfermedad se van complicando, van teniendo complicaciones importantes, y lo traemos acá a la sala para darle una atención diferenciada. Es zona roja y son inviolables los protocolos de bioseguridad. Especialistas en medicina interna, neumólogos y enfermeras atienden a los pacientes en 18 camas. Es aquellos pacientes que tienen procesos inflamatorios pulmonares y se usan medicamentos como la Juvinsa. También utilizamos otros retrovirales y otros medicamentos de antimicrobianos en forma general. En otro lado del Hospital Militar Fermín Valdés Domínguez, un grupo de expertos contacta con la sala, evalúan cada caso y se unen para tomar decisiones. Queremos saber, para tomar la conducta en el día de hoy, del evolutivo de las 2 horas anteriores. El estado se mantiene reportada de cuidado sin empeoramiento en las últimas 2 horas. El manejo del alto riesgo ha favorecido la evolución de los pacientes. Se reduce la entrada de los pacientes en unidad de cuidados intensivos. Se disminuye la estancia de los pacientes que requieren por una causa u otra ir a este tipo de sala. Y se disminuye la mortalidad en la unidad de cuidados intensivos. El hospital dispone de los recursos humanos y materiales para la asistencia. Más de 1.200 positivos ingresaron desde marzo del pasado año, cuando se diagnosticó el primer caso de COVID-19 en Holguín. Algunos se creyeron infalibles, hoy alertan una y otra vez. Que se cuiden, que cuiden a sus hijos. Estar aquí, a pesar de todas las comodidades que tenemos, no es cosa fácil. Responder al desvelo de un país y proteger a la familia. Quienes pelean entre el temor y la esperanza contarán un día su difícil historia. Desde Holguín, Mariel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y mientras ese esfuerzo tiene lugar en Holguín, nuevos contingentes de voluntarios de los municipios montañosos de Guantánamo se suman a los centros hospitalarios para atender a pacientes confirmados con la COVID-19. Algunos de ellos cuentan sus experiencias en el siguiente material. 3 nuevas brigadas de voluntarios son abanderadas en Maicí, Guantánamo, para apoyar las labores sanitarias y de servicios en instalaciones hospitalarias y de aislamiento. Así, de esta forma, le estamos dando cumplimiento a las palabras del concepto Revolución, donde el sector educacional da su paso al frente en esta honrosa tarea que nos ha encomendado al país. Aquí estamos los agradecidos con nuestro comandante, dando una vez más el paso al frente, porque el país hoy nos necesita, y aquí estamos siempre apoyando al personal de la salud en la limpieza e higienización del centro. Mientras tanto, vía internet, la primera rotación de voluntarios nos cuenta sus experiencias desde la zona roja del hospital para confirmados en la Universidad de Guantánamo. Estoy a 150 kilómetros, a más de 150 kilómetros de mi familia, de mi hogar, extrañando mucho, pero dando lo mejor de mí aquí, cumpliendo todas las medidas, cuidándome para cuidar también a mi familia, pero ayudando también a aquellos pacientes que están aquí aislados. Identidad, sentido de pertenencia, esfuerzo y entrega por una causa que requiere del apoyo de cada guantanamero para combatir de una vez por todas la COVID-19. Desde Guantánamo, Arcel Tamayo y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cambiamos de tema. Este 1 de marzo iniciará el curso escolar 2021 en la Universidad de La Habana, según informa el sitio oficial de esa institución educativa. En la nota se convoca a los estudiantes continuantes de todas las modalidades de estudios, quienes se integrarán de forma no presencial. En esos casos, cada facultad y carrera informará a sus estudiantes sobre el procedimiento a seguir. Por su parte, el inicio de las actividades para el primer año académico de todas las modalidades de estudios y el Colegio Universidad de La Habana tendrá lugar el 19 de abril, una fecha que pudiera variar en correspondencia con el comportamiento de la situación epidemiológica. Refiere el texto que en tanto comiencen las actividades del citado colegio, los estudiantes aceptados deberán atender al sistema de teleclases de 12 grados.
Y el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, recordó este viernes el 5º aniversario del encuentro en La Habana entre el patriarca Kirill, líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, y el Papa Francisco, sumo pontífice de la Iglesia Católica. A través de su cuenta en Twitter, el canciller cubano calificó de trascendental este encuentro realizado el 12 de febrero de 2016. Ambos líderes religiosos fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana por el general de ejército Raúl Castro Ruz. La ceremonia fue considerada el paso inicial en busca de un camino hacia la reconciliación entre ambas instituciones religiosas. Durante el intercambio, las personalidades firmaron una declaración conjunta en la cual expresaron la voluntad de colaborar y hacer todo lo necesario para superar diferencias históricas heredadas. Y ya entramos en la actualidad internacional. La Asamblea Plurinacional de Bolivia decretó una amnistía para más de 1.000 perseguidos por motivos políticos durante el gobierno de facto, entre ellos el expresidente Evo Morales Ayma. El vicepresidente de esa nación, David Choquehuanca, presidió la sesión legislativa que aprobó por mayoría absoluta el decreto presidencial de amnistía e indulto por razones humanitarias. La lista, elaborada por organizaciones sociales, incluye a militantes del movimiento al socialismo, simpatizantes y miembros del gobierno de Evo Morales, quienes se encontraban refugiados, exiliados o en prisión preventiva por el gobierno de facto de Yanine Áñez. Y mientras esto sucede en Bolivia, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador informó el viernes que realizará un recuento parcial de los votos en 17 de las 24 provincias del país. La decisión fue adoptada en reunión privada de la Organización de Estados Americanos con los aspirantes Guillermo Lasso y Yacu Pérez y sin la presencia del candidato de Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, ganador de la primera vuelta en las elecciones del pasado domingo 7 de febrero. El acuerdo para recontar los votos fue pactado entre el segundo y el tercer lugar de la primera vuelta con el Consejo Nacional Electoral de Ecuador y la Organización de Estados Americanos. A la vista, un plan para dilatar el proceso electoral mientras se alimenta la retórica del fraude con vistas a ganar tiempo hasta la segunda vuelta el 11 de abril. Un anuncio de pocos minutos de la presidenta del órgano electoral dio a conocer lo decidido. Se revisará el 100% de la votación de la provincia del Guayas, incluidas las actas con novedades. 2. Se revisará el 50% de la votación en 16 provincias. El Consejo Electoral ecuatoriano no dio pruebas del fraude, pero recontará el 100% de los votos justo en la provincia de Guayas, donde ganó Unión por la Esperanza con casi el 42%. La decisión dejó por fuera al ganador en la primera vuelta, Andrés Arauz, quien venció con el 32,70% de los votos válidos, aunque no le fueron suficientes para la victoria definitiva. Aunque las delegaciones de observadores internacionales presentes durante la votación no señalaron irregularidades, fue justo ese el argumento usado por Yacu Pérez para pedir la mediación de la OEA. Estamos para presentar una denuncia ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Almagro, dando a conocer que hasta los mismos delegados de la OEA, de la misión de la OEA, no se les hizo caso en la provincia del Guayas. Cuando el país se aproximaba a saber el resultado definitivo de cara al balotaje, vuelve a ser la democracia el pretexto para iniciar un proceso de recuento que no fue anunciado con tiempo suficiente. Y que este proceso electoral, que de mi lado continuará de inmediato con la campaña de la segunda vuelta, sea un proceso sobre el cual no hay ninguna duda de su transparencia y legitimidad. El candidato del partido Pachacuti ha dicho que, de recontarse los votos, Arauz pasaría a un tercer puesto y el balotaje sería entre su partido y la alianza Creo Partido Social Cristiano. Ese parece ser el objetivo. Tras un acuerdo a puertas cerradas y sin explicaciones, está en marcha una maniobra internacional, otra vez al amparo de la OEA, para afectar la candidatura de Andrés Arauz y borrar del panorama político ecuatoriano cualquier promesa de progreso que solo sería posible con un triunfo de Unión por la Esperanza. Roxana Romero Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y en Estados Unidos, los últimos procedimientos del juicio político contra el expresidente Donald Trump transcurren este fin de semana. En la quinta jornada del proceso, la Cámara de Representantes recibe los argumentos finales para condenar al exmandatario por incitar a la insurrección y provocar el ataque violento al Capitolio de Washington el pasado 6 de enero. Los abogados de Trump buscan la absolución tras varios intentos por desestimar el caso y presentar la víspera quejas falsas y denuncias de Trump a sus oponentes y a la prensa. No obstante, todavía son posibles algunas sorpresas, destaca el diario The New York Times, citado por Prensa Latina. Los senadores podrían realizar la votación este mismo sábado. Para condenar al expresidente, el Senado necesita una mayoría de 2/3, es decir, al menos 17 legisladores republicanos tendrían que votar con los demócratas. Ese resultado, difícil de lograr hasta ahora, se debe a la política partidista de voto en bloque. Vamos a ver qué sucede entonces en Estados Unidos, Irma. Y un sismo de magnitud 7 en la escala de Richter sacudió este sábado la costa nordeste de Japón. La agencia meteorológica de ese país asiático localizó el epicentro a 50 kilómetros de profundidad y a poco más de 55 millas de distancia de una localidad de Fukushima, prefectura donde se encuentra la central nuclear accidentada tras el terremoto de marzo de 2011. Expertos evalúan el posible impacto en la planta y hasta el momento no se reportan víctimas ni daños materiales. Avanza a febrero y con él un año importante para la República Islámica de Irán. A lo interno, la nación persa espera celebrar elecciones presidenciales a mediados de 2021 en las que no estará el presidente Hassan Rouhani por haber cumplido para entonces 2 mandatos consecutivos. La cuestión esencial, sin embargo, Irma, no está en el nombre de quien sustituya al actual mandatario, sino en las visiones políticas de la nueva dirección del país, de las cuales resultará el futuro de temas como el acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Irán y el grupo 5+1. Para profundizar en estas dinámicas, nos acompaña, como es habitual, la colega Jennifer Zubizarreta. Buenas tardes. Así es, buenas tardes. Los conservadores en el país persa encuentran mucho material políticamente útil en lo que quedó de 2020 para Irán. La última serie de eventos pudiera ubicar a ese grupo, ahora en la oposición política, en mejor estado ante electores que viven las consecuencias tras la salida de Washington del pacto nuclear y la situación en que quedó lo allí convenido. Y principalmente el regreso de las sanciones de Estados Unidos en sectores como el petroquímico y el energético. Sanciones que además involucran un componente extraterritorial, la persecución de transacciones comerciales y financieras de Teherán con otros actores. Un intento constante por poner en paro el corazón del desarrollo económico iraní, la exportación de hidrocarburos. Irán cuenta con las segundas reservas mundiales de gas natural y las cuartas de petróleo, y entre Omán e Irán está el estrecho por donde pasa una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo. El énfasis de Washington por intentar controlar a Irán responde a varios cálculos. La geopolítica es uno. Si el sentimiento antiimperialista del país persa era ya muy fuerte y se justifica en el origen mismo de la revolución islámica, en los últimos tiempos ha recibido cargas extras tras el asesinato del general Soleimani, los incidentes en sitios sensibles como la planta nuclear de Natanz o el atentado en que perdió la vida el científico Mohsen Fakhrizadeh, reconocido por sus aportes al programa nuclear iraní. En esa agresión se identificaron armas guiadas por satélite pertenecientes a la OTAN, lo que conduce para muchos al interés de Israel, de otras potencias regionales y de la ya inexistente administración Trump en poner todavía más lejos cualquier posibilidad de mejoría en las relaciones entre Irán y el nuevo gobierno de Biden. También está el tipo de respuesta desmedida que esperaron provocar en Teherán en ese contexto, lo cual no ocurrió. Con ese telón de fondo, los conservadores en Irán intentarán ganar en las urnas a los moderados, grupo al que pertenece el actual presidente y defensor del acuerdo nuclear, Hassan Rouhani. La posibilidad de sentarse a negociar para un hipotético regreso de Estados Unidos al pacto será simplemente eso, una posibilidad, hasta que no se celebren elecciones en el país persa y el futuro gobierno decida cómo actuar y hasta dónde. Está justificada la suspicacia si la contraparte es la primera potencia mundial con largo historial de intentos por acabar con gobiernos de política independiente que además, en el caso de Irán, hacen contrapeso al portaaviones de Washington en Medio Oriente.
Israel. Trump había puesto el foco en la zona al facilitar el establecimiento de relaciones entre el Estado sionista y países árabes, fortaleciendo desde las alianzas la posición de Tel Aviv y, por tanto, debilitando la de los palestinos. Esperó que la jugada también sirviera para aislar o bajar el perfil a la influencia iraní en Medio Oriente. Una política que no piensa revertir, sino aprovechar el ejecutivo de Biden, cosas que simplemente no cambian, como el propósito de hacer de Medio Oriente el tablero de alguien más. Los aliados de Estados Unidos en Medio Oriente se esforzarán por prolongar el efecto de mano dura de Trump contra Irán. Bien pudiera entorpecer cualquier avance hacia una negociación entre el gabinete de Biden y Teherán, aunque Israel no está libre de preocupaciones. La creación de un gobierno de coalición logró desbloquear la crisis política en ese país, pero las divergencias entre los dos principales partidos conducirán a nuevas elecciones en marzo, las cuartas en 2 años. A eso se suma la reanudación del juicio por corrupción contra el primer ministro Benjamin Netanyahu, por lo que es posible que se trate de enmascarar asuntos tan delicados con más beligerancia en el exterior. Visto así, Irán tendrá un 2021 de desafíos, aunque el mayor será probablemente cuidar la unidad del frente interno. Su cultura la acompaña en esa claridad para entender lo importante. Así terminamos. Buenas tardes. Y de último minuto acabamos de conocer que este sábado, a los 92 años de edad, falleció Ángel Custodio Padrón Cárdenas, vicepresidente de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba y presidente de su Consejo de Mayores, así como directivo abacuá y masón. Fue un líder religioso ecuménico de mucho prestigio y autoridad que trabajó por la unidad de los creyentes de las religiones cubanas de origen africano. El Bebo, como era conocido por todos, fue un obrero destacado como mecánico y soldador, siempre vinculado a las tareas revolucionarias en su centro de trabajo y en su zona de residencia. Estuvo presente en encuentros con el comandante en jefe Fidel Castro, el general de ejército Raúl Castro y otros líderes de la revolución, así como invitado a la tribuna por el 1 de mayo y a otras conmemoraciones patrióticas. Lleguen nuestras condolencias a los familiares, amigos y miembros de las instituciones religiosas a las que pertenecía. Más de 20 plazas dedicadas al libertador Simón Bolívar existen actualmente en los diferentes estados de Venezuela, pero la más conocida se localiza en el centro de la capital, Caracas. A ese emblemático sitio vinculado a la vida del héroe nacional de Cuba, José Martí, nos acerca nuestro equipo de corresponsales en esa nación. Conocida primero como Plaza Mayor, luego Plaza de Armas y del Mercado, fue sitio comercial de rebeliones populares, testigo de la evolución de una ciudad. Pero fue en el año 1874 que este lugar se denominó Plaza Bolívar de Caracas, en Venezuela, al inaugurarse en su centro la estatua ecuestre del Libertador de América, con 21 cañonazos y el repique de campanas. La obra pertenece al escultor italiano Adamo Todolini y es una réplica de la existente en Lima, la capital de Perú. El espacio público constituye un símbolo también para Cuba. Aquí llegó un viajero al anochecer del 21 de enero de 1881. Era el apóstol José Martí, quien sin sacudirse el polvo del camino y entre la soledad de los árboles, sintió ante la estatua de Bolívar el amor de un hijo hacia su padre. Hoy la plaza es sitio de obligada presencia para quienes visitan la capital venezolana. El lugar resulta ideal para el descanso de los transeúntes, para el esparcimiento de los niños o el diálogo entre enamorados. Luego de su remodelación al estilo francés, la Plaza Bolívar del centro histórico de Caracas posee alumbrado con sistema eléctrico, varios jardines y las fuentes situadas en sus esquinas recrean las 4 estaciones del año. Es un sitio histórico muy bonito y también turístico, porque pueden venir personas, fotografiarse. En la época navideña se decora de acuerdo a la Navidad. Y es bien estar aquí en Venezuela cuidando mi Plaza Bolívar con orgullo como patriota. Importantes edificaciones rodean la plaza.
Entre ellas destacan la Catedral de Caracas, el Palacio Arzobispal, el Palacio Municipal, la Casa Amarilla, el Teatro Simón Bolívar y la sede de la Asamblea Nacional. Los visitantes se llevan siempre una foto como recuerdo y los cooperantes cubanos no pasan por el área pública sin detenerse ante la estatua de Bolívar, como lo hiciera Martí hace 140 años. Durante 2 semanas de cada mes se limita la entrada a la plaza como parte de la cuarentena radical en Venezuela debido a la pandemia de la COVID-19. El cierre se emplea en labores de limpieza y mantenimiento. Avanzan las horas en Caracas, conocida como la ciudad de la eterna primavera. En su centro, la Plaza Bolívar, el sitio donde palpita un país y su historia. Desde Venezuela, Raúl Verdesie, Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Mi colega Irma gusta de esta música llanera, un hermoso sitio, sin dudas lleno de historia, el que nos han presentado hoy nuestros corresponsales en Venezuela. Y ya está listo con la actualidad deportiva nuestro comentarista Alejandro Rodríguez. Hoy es el aniversario 20 del Laboratorio Antidoping de La Habana y hay más de béisbol y fútbol internacional. Estos y otros temas en nuestro segmento deportivo. Muy buenas tardes, Alejandro. Así es, las buenas tardes para ti, Abdiel, por supuesto también para todos los amigos televidentes. Vamos con los temas. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez felicitó este sábado al colectivo de trabajadores del Laboratorio Antidoping por sus 20 años de fundado. A través de su cuenta oficial en Twitter, el mandatario destacó la impronta de un proyecto impulsado por el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. La institución fue inaugurada el 13 de febrero de 2001 y recibió su primera acreditación por parte de la Agencia Mundial Antidopaje el 23 de septiembre de 2003. Sus logros en estos años lo confirman como un centro de excelencia. Hoy día solo operan 26 laboratorios en todo el mundo, 4 de ellos en América. La entidad cuenta con tecnología de avanzada, por lo cual su trabajo sobrepasa la esfera deportiva. Entre sus múltiples servicios destacan aportes a la medicina legal, ingeniería genética, biotecnología e inmunología molecular. Y razones más que suficientes para celebrar esta fecha. Su personal corrobora el predominio de la juventud, las mujeres y los egresados universitarios. Un ejemplo de ello es Karina Velázquez, su más joven trabajadora, y quien ofreció declaraciones al colega Pablo Otero. Hasta ahora la experiencia ha sido magnífica. Dentro del poco tiempo que llevo, un colectivo muy bueno, muy trabajador, muy preocupado por las personas nuevas que llegan. Magnífico. La enseñanza estupenda. Yo vengo de un centro completamente diferente que es la Biofan y ahora aprendiendo muchísimo. ¿En qué te desempeñas? Estoy en la parte de recepción, aprendiendo mucho de todo se aprende. ¿Qué es recepción? Recepción es donde por primera vez llegan las muestras y ahí es el primer paso, una de las partes más importantes del laboratorio, la cara del laboratorio, como se puede decir. Gracias, Alejandro. Hay un joven campesino en el municipio de Cabaiguán, en Santi Espíritus, que ha alcanzado altos niveles productivos tras 2 años de cultivar tierras en usufructo. Vamos a conocer la historia de quien se ha convertido en uno de los productores más integrales de ese territorio. De nombre soviético pero cubano hasta la médula, Anisquín de la Cruz Llanes aprendió desde pequeño casi todos los secretos para hacer producir la tierra. Nosotros venimos una familia de campesinos, nací en el campo y desde mis abuelos eran campesinos, eran arrendatarios entre el triunfo de la revolución, después con la reforma agraria adquirieron las tierras. Desde bien joven, este campesino se vinculó a la cría exclusiva de cerdos en su finca del Amanecer y hoy posee 5 naves con capacidad para 3.500 animales, rodeadas de sembrados de yuca y boniato que sustituyen parte de la alimentación con pienso. Pero 2 años atrás, Anisquín diversificó sus producciones. Siempre tuve, no sé, el bichito ese del campo porque es lo que realmente me gusta y se nos dio la posibilidad que dando las tierras ahora en usufructo y eso, adquirí 2 caballerías de tierra y entonces me incorporé a la siembra de tabaco tapado y a la de cultivos varios. De las 2 caballerías las limpié con mucho esfuerzo, con recursos y las pusimos a producir y este es el resultado hoy que estamos teniendo. Porque hay que tener mucho esfuerzo y ganas de trabajar, que es lo principal y deseo y nunca diezmarse.
Este año sembró garbanzos por primera vez. Debajo de frutales como mangos y aguacates ya crecen plantas de café y con 60 cabezas de ganado se propone entregar 15.000 litros de leche. Otras hectáreas de tierra ya muestran cultivos con buenos resultados. Tenemos 7 de plátano, 2 de malanga, 1 de ajo, 4 de tomate. La producción de tabaco tapado, que garantiza capas de exportación, se ha convertido en actividad prioritaria para Nisquín de la Cruz. El año pasado sembramos 4 hectáreas, este año nos propusimos 9 y ya las tenemos plantadas. Estas son las últimas 3 hectáreas que las sembramos escalonadas para tener la capacidad en las casas de cura. Esta campaña debe acopiar cerca de 14 toneladas de la hoja que cura con celo en sus 2 casas de tabaco. Haciendo honor al nombre de su finca, madruga cada jornada para trabajar en el campo. Y lo más que disfruto es esto, ver los resultados, ver las siembras crecer día a día, que todo nos salga bien, que todo nos salga como tiene que salirnos. Para eso trabajamos. Yo creo que yo nací para esto y para esto me voy a morir. Me encanta lo que hago. Si volvieran a hacer, haría lo mismo. Nisquín incluye la cría de aves para el autoabastecimiento familiar y de sus trabajadores. En apenas 2 años, la integralidad y calidad de sus producciones demuestran que con voluntad se pueden extraer los mejores frutos de la tierra. En Sandy Spiritus, Javier Alejandro Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Un campesino comprometido que vale por muchos más. Y los trabajadores de la empresa agropecuaria Arnaldo Ramírez en Ciego de Ávila están también comprometidos con elevar la eficiencia productiva. En tal sentido, acometen tareas de investigación para garantizar su propio banco de semillas. Elevar la calidad de sus producciones como vía para garantizar mayor eficiencia económica es incentivo para incrementar la investigación científica en la empresa agropecuaria Arnaldo Ramírez del municipio avileño de 1 de enero. En tal sentido, escogieron la finca 32 de la Unidad Empresarial de Base Protesta de Baraguá para la producción de semillas de maíz transgénico. Estamos haciendo las semillas para el maíz híbrido transgénico a partir de las 2 líneas, macho y hembra. Sembramos en el mes de diciembre. Ya estamos al comenzar el desgavie de la hembra para darle el tiempo y mejorar, tener el maíz híbrido transgénico a partir de las 2 líneas. Aparejado al empeño por la optimización y la autonomía, al garantizar su propio banco de semillas para el futuro, la entidad evalúa la aplicación de la tarea de ordenamiento a más de un mes de su puesta en marcha. Dentro de la tarea de ordenamiento es muy importante señalar que nuestros trabajadores conozcan el grupo de complejidad al cual pertenecen, así como el salario que corresponde a cada uno de estos grupos. Esto ayuda a que aumente el ingreso medio de nuestros trabajadores. Además, nos ayuda también al aumento de la productividad, al aumento de los rendimientos de nuestros cultivos, así como el sentido de pertenencia de los mismos. Trimestralmente, todos los trabajadores a nivel de empresa, en dependencia de los resultados y las utilidades generadas, recibir de esas utilidades parte de ellos, lo que les hace también aumentar aún más el ingreso medio de ellos. En Ciego de Ávila, Rolando Socorro y Ariel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Las altas presiones con su centro alejado en el Atlántico mantienen su influencia sobre Cuba y mares adyacentes y en combinación con una zona frontal que se extiende con lento movimiento sobre el Golfo de México imponen sobre Cuba un flujo húmedo del sur que favorece el incremento de los nublados y la ocurrencia de algunos chubascos y lluvias en la región occidental, pero con acumulados muy poco significativos. Estos vientos del sur han sido algo fuertes en rachas en zonas de la costa norte de la región occidental. En horas de la mañana de hoy, la estación meteorológica de Casablanca registró una racha de 62 kilómetros por hora con vientos sostenidos entre 30 y 35 kilómetros por hora. En el resto del país, muy poco cambio en las condiciones del tiempo. Observe cómo predomina la poca nubosidad en las regiones central y oriental. Se nublará en zonas de la costa norte de las regiones central y oriental con la ocurrencia también de algunos chubascos y lluvias. El pronóstico del tiempo para la tarde de hoy estará parcialmente nublado y se nublará en zonas de la costa norte, central y oriental y en la región occidental con la ocurrencia de algunos chubascos y algunas tormentas eléctricas. Serán
serán más aisladas en el resto del país. En la noche estará parcialmente nublado en la región occidental y con poca nubosidad en las regiones central y oriental. El día será cálido, las temperaturas máximas en la tarde con valores entre 30 y 33 grados Celsius pueden ser superiores en algunas localidades, principalmente del sur oriental, y en la noche las temperaturas con poca variación, valores entre 22 y 25 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur en el occidente entre 15 y 30 kilómetros por hora, con rachas superiores principalmente en zonas de la costa norte. En el centro y oriente serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de las costas, excepto en la costa norte occidental, donde la mar estará tranquila. En resumen, para hoy, un día cálido con algunas lluvias en la región occidental. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz tarde y hasta mañana. Avanzamos con otros temas. Uno de los capítulos más nefastos de la historia cubana es la explosión del acorazado Maine. Ocurrió el 15 de febrero de 1898 y representó un cambio en el destino de Cuba. Pero, ¿qué sucedió exactamente y qué representó desde el punto de vista político? El investigador Gustavo Placer Cervera ha publicado libros sobre este hecho. La periodista Indira Román conversó con él y hoy le presentamos parte de ese diálogo. Estas imágenes son lo único que queda del acorazado Maine. Esto y el mal recuerdo de aquella fatídica noche del 15 de febrero de 1898, cuando explotó en la bahía de La Habana, las manipulaciones que vinieron después y el trago amargo de que la explosión se convirtió en el pretexto exacto para que Estados Unidos interviniera en Cuba cuando la isla tenía prácticamente ganada la guerra contra los españoles. Estas imágenes tomadas en el año 2000 por Exploramar, un proyecto de prospección submarina, nos llevan a rememorar la historia de aquel buque y lo que realmente sucedió. Llegó un 25 de enero en visita amistosa y explotó pocos días después, el 15 de febrero a las 9:40 de la noche. El escándalo fue mayúsculo. La prensa amarilla en los Estados Unidos inmediatamente dice que el Maine había sido destruido por una bomba, por una mina. Ahí se empiezan a especular sobre eso. Lo cierto es que le producen muchas bajas al buque. El buque tenía una tripulación en total de 328 hombres. De sus oficiales, que eran 26, 22 estaban a bordo, inclusive el comandante. Y dos oficiales resultan muertos. La máxima cantidad de muertos es en la tripulación, en los marineros, porque la explosión ocurre en la proa del buque. Y encima de esos lugares donde ocurre la explosión estaba el dormitorio de los marineros. Como eran las 9 de la noche, o casi las 10, pues es presumible que la mayoría de los marineros estaban ya en el dormitorio. Fueron 260 fallecidos y, como era de imaginarse, la prensa estadounidense comenzó a hacer conjeturas que culpaban a España de colocar una mina externa al buque que lo había hecho estallar. Las insinuaciones tenían un trasfondo. Desde hacía tiempo la política de Estados Unidos era utilizar la situación para presionar a España y obtener ventaja. El anhelo era tener a Cuba, mientras España aseguraba que no había tenido nada que ver en el suceso. Se nombró rápidamente una comisión de investigadores, de oficiales de la Marina, pero ninguno de ellos era experto en construcción naval. Y ellos llegaron a la conclusión de que sí, que había sido una explosión de carácter externo. Eso le convenía, por supuesto, al comandante del buque, porque el comandante del buque, si hubiera sido una explosión interna, tenía cierta responsabilidad, por descuido, por lo que fuera. Y entonces, todo eso fue lo que se resolvió, se dijo. Por supuesto, las relaciones entre España y Estados Unidos se hicieron más tensas y a los pocos días de los resultados de la comisión, en el mes de abril, comenzó la guerra hispano-cubana norteamericana. En 1911 sesionó otra comisión que corroboró sin mucho esfuerzo lo mismo que la primera. En 1976 la historia dio un vuelco. Una nueva comisión integrada por expertos navales de Estados Unidos sacó a la luz pública la verdad a partir de la investigación de fotos y testimonios. Llegan a la conclusión, a la misma conclusión que habían dicho siempre los propios españoles,
y era que la explosión había sido de carácter interno. Y hacen toda la justificación y hacen toda la explicación sobre la cuestión de la posible ignición espontánea del carbón de piedra. De hecho, antes de la explosión del Maine, habían ocurrido no menos de 10 explosiones causadas por la ignición espontánea del carbón en buques americanos. Un monumento en La Habana rinde homenaje a los fallecidos y nos habla del pretexto que sirvió a Estados Unidos para lograr sus planes largamente acariciados. Este monumento nos recuerda lo doloroso del suceso y el triste capítulo que representa para los hombres de bien de ambos países. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes. En el municipio granmense de Jiguaní existe un taller literario que reúne a más de una decena de niños y adolescentes. El mismo lleva por nombre Meñique Travieso y toma la vida y obra de José Martí como pilar de su quehacer. El Meñique Travieso es orgullo de Jiguaní y su gente, no solo porque reúne talentosos niños y jóvenes, merecedores de premios y reconocimientos a todos los niveles, como el Internacional de Poesía Viña Joven y los nacionales Leer a Martí, Martín Colorín y Traza Aguas, sino porque devienen amantes y protagonistas de un tiempo mejor. Guiados por Alexei Mendoza en estrecha colaboración con los reconocidos escritores Delis Gamboa y Héctor Luis Leiva, estos apasionados por la literatura agradecen la existencia del taller que enrumba sus inquietudes. En Gran Maya, Kelin Pérez, Sistema Informativo de la Televisión. Las redes sociales son el nuevo escenario de trabajo del grupo de teatro El Mirón Cubano. Varias iniciativas en Telegram, Facebook y WhatsApp devienen espacio de entretenimiento y aprendizaje para los niños. El Mirón Cubano, grupo de teatro matancero, tiene varias iniciativas para estar cerca de los niños en esta etapa pandémica. Así surge en nuestro canal de Telegram el proyecto Fábulas para Dormir. De lunes a viernes, siempre en las noches, compartimos fábulas de Esopo narradas por nuestros actores. De manera conjunta a la idea, lanzaron la convocatoria de pinturas motivadas por las historias de Esopo para niños de entre 5 y 15 años que reciben en el WhatsApp La Familia del Mirón. De lunes a viernes, también sobre las 8 de la noche, en el grupo de WhatsApp comparten su sesión de cuentos para no olvidar. Así, los padres pueden leerle a los niños antes de dormir. También en nuestro Facebook, en Mirón Cubano, tenemos la serie, la primera serie de Gotas Martianas, un hermoso proyecto en sombra a partir de los versos sencillos de José Martí. El Mirón Cubano fue fundado en 1984 y hoy en día constituye uno de los grupos callejeros más sobresalientes de la región. Nayar Menoyo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde este 14 de febrero llegará a plataformas digitales y parrillas televisivas el proyecto Remolino, iniciativa del Centro Cultural Santaclareño La Luna Naranja. El objetivo es promocionar la canción cubana y latinoamericana como bandera de respeto y tolerancia entre los pueblos. Con el apoyo financiero del Programa de Cooperación Internacional para Artes Musicales Ibermúsicas, Remolino presentará la canción en su relación con otras manifestaciones artísticas y problemas sociales del continente. Alrededor de 12 materiales audiovisuales con duración aproximada de 12 minutos serán puestos a disposición de los públicos a través de las redes sociales. Se tomarán como base la página de Facebook, el canal de YouTube de La Luna Naranja y otros sitios digitales de instituciones dentro y fuera de Cuba. Remolino concluirá el 11 de septiembre próximo con un concierto online de los trovadores santaclareños que también estarán celebrando el aniversario 24 del Atro Buntivitis. Para que ahí te voy a dar, robando maíz con país, robando maíz, rayando maíz, comiendo maíz. Y la reconocida artista de la plástica Marta Jiménez inauguró su exposición titulada Degustación en la Casa de la Diversidad Cultural de Camagüey. Debido a la situación epidemiológica, la muestra fue trasladada a la plataforma virtual. La colega Aimea Margós tiene más detalles. Sabe la artista de la plástica Marta Jiménez expresar la gracia cubana con verdadero encanto criollo. Sabe dónde se esconde la belleza urgida de la creación. En la Casa de la Diversidad Cultural de Camagüey expone su muestra titulada Degustación, donde utiliza varios platos como soporte esencial mediante la técnica de la cerámica esmaltada.
pero por la situación epidemiológica, la exposición se traslada a los escenarios virtuales. La degustación no es solamente de sentir el sabor y el alimento, la degustación está en la observación, en lo que recibe un espectador mirando una obra que le puede dar espiritualmente, qué cosa le puede dar que él siente que le gusta. Esta es la cerámica en bidimensional, en un plano, ¿no? No es solamente el médico que te cura, no, el arte también cura. Casi 20 piezas entre platos y jarrones de cerámica reflejan a mujeres de cabellera riza, animales o máquinas de coser. Aunque mantiene un estilo reconocido, cada obra demuestra intensa búsqueda. Marta Jiménez ha sabido asumir la visualidad desde diferentes maneras, ya sea en el modelado de la arcilla, lienzos grabados o cerámica. Su obra enriquece el arte cubano contemporáneo. En Camagüey, Aimee Amargós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hoy, 13 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Radio, un medio de comunicación que acompaña desde el sonido la vida de cada uno de nosotros. Que todos los radialistas apasionados de nuestro país reciban la felicitación desde este noticiero. Mi colega Abdiel Bermúdez ha preparado un reporte especial a propósito de la fecha. Yo me despido deseándoles a todos una feliz tarde y dándole la bienvenida a Abdiel para que nos presente este material. Hasta pronto. Muchísimas gracias a ti, Raúl. Cada año, la Asociación Cubana de Naciones Unidas, una organización no gubernamental de nuestra sociedad civil, dedica el Día Mundial de la Radio a una emisora en especial. En este 2021, Radio Habana Cuba ha sido la escogida por múltiples razones que he tratado de atrapar en un reportaje a propósito de la fecha. Y quisiera que el material que les presento a continuación sea un reconocimiento a todas las personas que se sienten felices por trabajar en la radio y también por escucharla. La señal de unas 44.000 emisoras atraviesa el éter para llevar su mensaje a millones de oyentes y este sábado todas celebran el Día Mundial de la Radio. Es que el 13 de febrero de 1946 inició sus transmisiones en Nueva York la radio de Naciones Unidas. Una radio que yo visité en 1980 y donde obtuve una copia fiel de la intervención del Che Guevara en 1964 en Naciones Unidas. Para mostrar con su acción, con su ejemplo diario, que los pueblos sí pueden liberarse y sí pueden mantenerse libres. Pedro Martínez Pires guarda con celo las palabras del Che en el plenario de la ONU y recuerda también que desde el año 2012 la Asociación Cubana de Naciones Unidas ha hecho suyo un agasajo que ha reconocido el quehacer de diversas emisoras del país. Este año la jornada está dedicada a Radio Habana Cuba por un motivo especial. Porque cumple 60 años Radio Habana Cuba, que tiene 3 fechas. 24 de febrero, cuando comienza a transmitir como una onda experimental. 16 de abril, cuando Fidel anuncia al mundo su existencia. Y el 1 de mayo, cuando ya se llama Radio Habana Cuba. Ya Cuba tiene una planta de radio que hoy se está ya transmitiendo a toda la América Latina. Y esto lo están oyendo y en todo el mundo. Esta es Radio Habana Cuba. En medio de la actual pandemia de COVID-19 y con la mayor parte de su equipo imbuido en el trabajo a distancia, Radio Habana Cuba mantiene sus transmisiones, sobre todo para Cuba, el Caribe, las Américas, Europa y el norte de África. Pero la magia de la onda corta hace que tengamos oyentes que nos mandan reporte de escucha e incluso grabaciones, por ejemplo, desde Islas del Pacífico. Esta emisora internacional, que comenzó siendo la onda corta experimental de Cuba, se impuso el reto de vencer el silencio de los pueblos más desposeídos y cuenta su verdad en 7 idiomas. This is Radio Havana, Cuba. Napkute Racho Lavan Cuba. Fue la magia de Radio Habana Cuba la que alegró la vida del combatiente internacionalista Carlos Alberto Marú cuando estuvo preso en Sudáfrica. Hoy la voz de Manolo Ortega. Radio Habana Cuba, el himno nacional. Aquello fue histórico. Es apenas una de las historias que ha eternizado esta emisora al estar presente en tantos sucesos que han conmocionado al mundo. Nosotros transmitimos durante el golpe de Estado de Honduras 24 horas para el pueblo hondureño. Fue la base de La Voz de Vietnam,
que transmitía hacia Estados Unidos todo lo que estaba ocurriendo allí. Los testimonios de los 5 hablando de cómo oían Radio Habana Cuba es impresionante. Y por ejemplo, tenemos un testimonio precioso de Chávez explicando que la primera vez que lo oyó la voz de Fidel Castro fue a través de Radio Habana Cuba. Saludamos a todo el personal, los trabajadores, técnicos, periodistas de Radio Habana Cuba. Todo un símbolo de la lucha por las ideas en el continente. Cada día se acumulan nuevos testimonios y sucesos que viajan en el éter o a bordo de una página web para seguir ponderando el valor de la radio en la era de la audiovisualidad. Pero la radio está en su segunda juventud, porque la radio ha sabido aprovechar y asimilar las nuevas tecnologías y hacer una nueva radio. Y estamos en todas las plataformas sin perder nuestras transmisiones en onda corta, y eso es muy importante también para esa audiencia que es tan fiel. Por esos caminos sigue Radio Habana Cuba, contando lo que vive en muchos países como el nuestro y poniéndole sonido a la verdad en el Día Mundial de la Radio. Abdiel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muchos colegas han estado compartiendo en redes sociales varias fotografías durante la jornada de hoy, precisamente fotografías que los vinculan a la radio, porque son muchas las personas que agradecen también la magia de este medio por la imaginación que despierta. ¿Te pasa o te sucede a ti lo mismo, Irma? Claro que sí, claro que sí. Precisamente mis inicios como locutora fueron justamente en la radio, pero además de niña fui muy feliz imaginando toda la vida que se esconde detrás de los sonidos, de los efectos que nos regala este medio de comunicación. Precisamente con el reconocimiento especial a los radialistas apasionados de toda Cuba y del mundo, concluye el noticiero sabatino. Más información actualizada en Canal Caribe y a las 8 de la noche en la emisión estelar. Tengan muy buenas tardes y cuídense mucho. Feliz tarde.